conflicto armado en las primeras décadas del 2000? De lo que nosotros sabemos, pues sabemos que igual como en otros momentos, digamos, perdón, como en otros aspectos, digamos, relacionados como con el poder y con la cooptación del Estado colombiano, em, desde finales de los 90, un proceso de expansión, digamos, de ese proyecto paramilitar, desde mediados, yo diría como después de la muerte de Pablo Escobar, que es la que termina relanzando ese proyecto. Hay también, pues por otro lado, también una presencia histórica de guerrillas en universidades públicas especialmente. Y pues hay un traslado de ese, digamos, como de esa guerra que se vive en el país a las universidades, especialmente como finales de los 90, porque pues empiezan a aparecer ya fuertemente presencia de paramilitares en universidades públicas, por ejemplo. Eh, pero pues el país para la época, lo que tenía era todavía un estigma muy fuerte, digamos, contra el liderazgo estudiantil y social, y había muchísimo prejuicio. Entonces, digamos, creo que desafortunadamente la prensa no cubría, digamos, como de una manera pues del todo rigurosa lo que pasaba ahí. ¿Cuál es el rol que los medios de comunicación han cumplido en la configuración del enemigo interno en el marco del conflicto armado? Particularmente se han convertido a los estudiantes en parte del enemigo interno. Yo creo que o sea, el hacer un análisis del por qué lo hicieron los medios, en qué condiciones, pues no es fácil, pero digamos que sí hay medios de comunicación que al informar, por ejemplo, usando el lenguaje que se usaba, usando las fuentes que se tenían, digamos que sí, a veces, digamos, hay escenarios en los que se contribuía eh, a reforzar ese estigma de que los estudiantes, especialmente de universidades públicas, eran propensos o eran colaboradores o directamente eran guerrilleros. Eh, Hay, digamos, unos momentos en los que se exacerba digamos, clima de protestas, por ejemplo, y ahí es mucho más fácil señalar. Yo creo que desafortunadamente, pues eso sí pasó, ha pasado, sigue pasando. Pasó, por ejemplo, también digamos, como todo el paro nacional, las protestas que pasaron, digamos, como entre el 2019 y el 2021. Vuelve a pasar ahora también. Creo que los medios de comunicación en general no tienen como unos manuales para tratar de prevenir esa estigmatización. Y que digamos que en una confrontación abierta entre la policía y estudiantes, o digamos una confrontación, digamos, no me refiero a que se estén dando piedra y gas lacrimógeno ahí, sino que digamos cuando hay un clima de tensión entre una parte del estudiantado y la policía, hay una manera un poco particular de que los medios transmiten eh, una, una forma que ha tenido el Estado de abordar esos problemas, en los que, pues digamos que hay un estigma, ¿no? Hay una criminalización a los movimientos estudiantiles, hay unos señalamientos que pues van todos en la vida como en la construcción del enemigo interno. Entonces, pues yo sí creo que le falta todavía mucho a los medios como para que logren informar con el lenguaje adecuado, con el rigor adecuado, con las fuentes. El por qué lo hacen, hombre, pues ustedes dirán, no, es que son medios que representan a los poderes económicos de este país. Pues eso pudo haber pasado en algún momento. En otros casos también siento que algunos periodistas y directores de esos medios sufren de ese estigma, digamos, sufren de ese estigma, no tienen ese estigma en la cabeza en contra de los estudiantes. ¿Por qué? Porque sí, gran parte de la sociedad lo tiene, ¿no? Hay gente que dice, no, y la broma de que si alguien salió de la nacional y que si sabe tirar piedra, o eso, digamos, como que socialmente está. El asunto un poco es hasta dónde, digamos, la prensa intencional o no intencionalmente ha seguido reforzando esos estigmas, y yo creo que habría que revisar caso por caso, porque pues las variables son enormes, ¿no? Digamos, la forma en que se construyen las noticias, las investigaciones, la forma en que se abordan las fuentes, también obviamente el capital que financia los medios, que también han ido cambiando, ¿no? Porque estamos hablando también, digamos, como de unos medios de comunicación más cercanos como a familias políticas, 70s, 80s, y luego pues ya digamos en una consolidación de poder económico puro y duro como el que estamos viendo ahorita. Entonces también eso hay que verlo con varios matices. ¿Por qué el tema del conflicto en las universidades es tan poco documentado por el periodismo?
de alguna manera, o sea, sí hay casos puntuales, hay asesinatos, ¿no? Que sí hay algunos hechos puntuales documentados por periodistas, pero digamos que la gran prensa, siento que lo que termina cubriendo, pensando lo que cubrió, lo que todavía cubren en términos de conflicto social en las universidades es, oiga, esta gente salió y quemó un bus, intentaron atravesar no sé qué a la calle, a la avenida. Por supuesto que no hay que tampoco pararse en posturas que romanticen la violencia en medio, digamos, de esas disputas, ¿no? Digamos, ha habido también hechos muy violentos por parte de algunas personas que aparecen, digamos, en esas protestas en las universidades. Vuelvo y digo, en cada caso habrá que revisar si en realidad son estudiantes, puede ser que sí lo sean, en otros, pues no sabemos qué actores están también involucrados en esas protestas muy, muy violentos que han terminado inclusive con el asesinato de policías. Pero digamos que todo el asunto se reduce a eso, ¿no? A un bloqueo, a que hay un bonche, a que hay una violencia puntual contra un policía, ¿no? Que puede ser muy grave también, pero digamos que es muy focalizado, digamos, no se ha abordado el problema estructuralmente, el por qué existe, digamos, también una manera de ver a los estudiantes de universidades públicas desde la fuerza pública. En ciertos momentos, por ejemplo, en algunas zonas del país, ser estudiante de una universidad pública, mostrar un carnet era un peligro. Entonces, yo siento que de alguna manera, digamos, como esa inercia hegemónica de poderes que está presente también en la gran prensa, pues no ha abierto, digamos, como un verdadero espacio como para contar el conflicto dentro, ver las responsabilidades. Hay casos en los que se ha hablado, por ejemplo, de la toma de las universidades en la costa, del asesinato de profesores, de estudiantes. Hay casos particulares en donde se muestra algo de esa violencia y se señala algunos responsables, pero definitivamente no es la regla. Hay medios que llegan a brindar información y acusan a estudiantes de ser guerrilleros o cosas por el estilo. Pero cuando se demuestra su inocencia, los medios no se contradicen o retractan de lo que dijeron. ¿Por qué pasa esto? Sí, hay varias cosas, ¿no? Uno, pues hay unos fenómenos coyunturales, ¿no? Digamos, en medio del paro, rápidamente se le pone, por ejemplo, el micrófono a la policía, por ejemplo. Especialmente, digamos, cuando hay señalamientos, ¿no? O al ejército. Eso es una cosa también histórica. ¿Por qué pasa eso? Pues porque a veces hay afán, porque a veces se asume que lo que dice el ejército y la policía es lo que pasó y ya, no se cuestiona nada más. Ocurre también, digamos, pues porque los editores asumen que es así, puede ser, yo no sé si hay algún caso en el que el dueño del medio diga esto se hace así, eso puede pasar, pero no es tan recurrente como la gente se imagina. Hay, digamos, sí unas inercias dentro de las redacciones que pueden conducir a eso. Y del otro lado, pues cuando, por ejemplo, ya se sabe que la cosa no fue así, pues si se llega a retractar, el primero, retractarse es súper jodido porque el medio siempre va a negarse porque asume que eso, con eso va a joder su credibilidad. En caso de que los obliguen, ¿sí? A retractarse, pues hombre, esa retractación a veces ni siquiera se compadece, ¿no? O si hay una investigación que de alguna manera muestra otra situación, eso no se compadece con, o sea, si hay una protesta, si la gente está en caliente y ves una noticia, luego por allá una nota marginal de noticiero de mediodía, la nota sale a la 1:40 de la tarde, sí, cuando ya la gente no tiene la cabeza caliente, la gente ni mira eso. Entonces es muy jodido, y por eso, digamos, es tan importante como la responsabilidad de la prensa cuando se informa, especialmente en caliente, porque normalmente lo que se informa ahí, pues digamos, si se informa algo mal, no va a ser difícil tener unas circunstancias similares en las que logre equipararse una información que corrija la anterior. Entonces, hay gente que se queda con eso, ¿no? Hay gente que se queda con tantos casos de estudiantes que son capturados, mostrados. Un profesor de la Universidad Nacional que apareció capturado ahí, le dañaron la vida. Y pues por más que parezca una nota marginal, 3, 10, 15 años después diciendo que eso no fue verdad, pues el daño ya está hecho, ¿no?